Los profesionales del mercado tienen un truco para poder dormir tranquilos por las noches aunque la bolsa se desplome. ¿Quieres saber cuál es? Hoy te lo explico. Mi nombre es Fernando Beltrán y te doy la bienvenida a Option Pills, este espacio dedicado a la formación y divulgación sobre la inversión con opciones financieras y al que puedes acceder desde este canal de YouTube, nuestra página web o en nuestro canal de Telegram, en el que, por ejemplo, esta semana hemos publicado una operación con Tesla en la que no hay riesgo y ganaremos $560 con un 100% de probabilidad. Asumo que ya conoces lo que son las opciones financieras y cómo funcionan. Pero, si no fuera el caso, te recomendaría que realizaras el curso Fundamentos de las Opciones que encontrarás de forma completamente gratuita en nuestra página web. Asimismo, para el vídeo de hoy sería conveniente que hubieses visualizado otro vídeo previo del canal en el que tratábamos la estrategia sobre opciones put compradas, ya que el vídeo de hoy trata sobre una aplicación, un caso concreto de aplicación de aquella estrategia y hay conceptos que daremos por entendidos porque ya se trataron en el vídeo anterior. Te dejo los enlaces de ambas cosas, del curso de formación gratuito y del vídeo previo, en la descripción de este vídeo. Por otra parte, permíteme, antes de continuar, que te recuerde brevemente que todos los contenidos de Option Pills tienen un carácter meramente formativo y que en ningún caso deben ser interpretados como una recomendación de inversión o como un servicio de asesoramiento financiero. No inviertas en opciones si no conoces y tienes experiencia en el producto o tienes el asesoramiento de algún profesional acreditado para prestarte ese servicio. Y ahora sí, vamos a explicar lo que es una Protective Put y por qué te puede ayudar a conciliar el sueño durante los mercados bajistas. Imaginemos que tenemos en nuestra cartera de inversión 100 acciones de un determinado subyacente, Apple en el caso del ejemplo en pantalla, con las que tenemos un buen beneficio acumulado de $2.349 porque las compramos a 190 y ahora su precio es de 213,49. Pero pensamos que el precio de estas acciones puede bajar en el corto y medio plazo. Por una parte, no queremos deshacernos de las acciones porque pensamos que, sin perjuicio de una eventual bajada puntual, siguen siendo una buena inversión en el largo plazo. Pero por otra parte, tampoco queremos arriesgarnos a estar equivocados y que la caída del precio sea más profunda o duradera y a perder el beneficio que llevábamos acumulado o incluso más. ¿Qué podemos hacer entonces? Sabemos que una opción put comprada gana dinero cuando el precio del subyacente baja, como sería el caso del gráfico del ejemplo. Por tanto, si compramos una opción put del mismo subyacente del que tenemos acciones y el precio de estas efectivamente baja, compensaremos al menos parcialmente las pérdidas que tendremos con las acciones con lo que ganaremos con la put. Veamos un ejemplo numérico. Si el precio de nuestras acciones de Apple bajara un 10% hasta este punto aproximadamente, nuestro resultado pasaría a ser de solo $215,29. Todavía positivo, pero habríamos perdido $2.133,71 de lo que llevábamos ganado en este momento. Si tuviéramos una put comprada de Apple de strike 190 y vencimiento para dentro de unos 98 días, por la que hemos pagado $4,5, esa misma bajada de un 10% del precio del subyacente nos generaría un beneficio de $647, unos $647. Por tanto, el balance total, cuando se produjera una bajada del 10% en el precio de las acciones, si en vez de tener solamente las acciones hubiésemos comprado una put, nuestro resultado todavía sería de $857,62. Es decir, habríamos reducido las pérdidas en un 30%. Pero, además, sabemos que la put nos da el derecho a vender las acciones a $190. Por tanto, pasara lo que pasara, aunque el precio de las acciones de Apple se fuera a cero, sabemos que nuestro peor escenario posible sería una pérdida de $450. Mientras que solo teniendo las acciones, si estas se fueran a cero, perderíamos toda nuestra inversión inicial, que serían $19.000. Y ese es el efecto protector que le da su nombre a la Protective Put. Bueno, pues ya está. Hemos dado con la piedra filosofal que va a impedir que perdamos nunca más dinero con las acciones en los mercados bajistas, ¿no? Lamentablemente esto no es así, ya que hay algunas matizaciones que hacer sobre las Protective Puts que debes conocer.
El primero es que cuando compramos una put, el paso del tiempo corre en nuestra contra. La put comprada va perdiendo valor con el paso del tiempo. Esto es lo que se conoce con el término inglés de time decay. De manera que si la bajada del precio del subyacente que vaticinábamos no se produce o no se produce lo suficientemente rápido, nuestra put irá perdiendo valor. Si en ese momento quisiéramos venderla, vamos a simular con este control que avanza el tiempo. Entonces vemos que a igualdad de precio del subyacente, que es esta línea de puntos discontinua, nuestra put está perdiendo dinero, porque si en ese momento quisiéramos venderla para cerrarla, tendríamos que hacerlo por un precio menor a lo que nos costó y por tanto perderíamos ese dinero. Llevado al extremo, si el tiempo sigue pasando y llegamos al vencimiento y la caída del precio en la acción no se ha producido, nuestra put perdería todo su valor y nosotros perderíamos toda la prima que nos costó comprarla. En este caso, como nos costó 4,50, pues nuestra pérdida serían de $450. La única buena noticia en este escenario es que esa es la pérdida máxima que nos puede generar la Protective Put, la prima que pagamos al comprarla. Esto me lleva al segundo matiz a realizar sobre las Protective Put y es que ¿qué put compramos? ¿Con qué strike? ¿Con qué vencimiento? Muchas veces se compara las puts con seguros. Al igual que en el caso de los seguros, cuanto más queramos proteger, más cara será la prima. Pues con las Protective Puts pasa algo similar. Si para proteger nuestras acciones de Apple compramos la put de strike 190, de vencimiento para dentro de 98 días vista y nos cuesta 4,50, ya hemos visto que en caso de una bajada del 10% del precio del subyacente, nos amortiguaría las pérdidas de las acciones en $647. Por el contrario, si compramos una put de strike 210, el mismo vencimiento que la anterior, pero que nos costará $10,27, en caso de bajada de un 10% del precio de las acciones, nos amortiguaría la pérdida en las mismas en $1.142. Por tanto, la put más cara nos protegerá más frente a una bajada del precio del subyacente. Pero debemos tener en cuenta que nuestra pérdida potencial con la put, si el precio del subyacente no baja, esto es, la prima, también será mayor. Perderíamos, en el segundo caso, $1.027 frente a los 450 que podemos perder en el primer caso. En consecuencia, igual que cuando se contrata un seguro, hay que buscar el punto de equilibrio entre el valor asegurado y el coste del seguro para ni sobre ni infrasegurar. Y el tercer aspecto a tener en cuenta con las Protective Puts es el timing, es decir, cuándo comprar la Protective Put y sobre todo cuándo venderla para cerrarla. Este es el gráfico de precios de Tesla. Lo ideal, si en este momento de aquí hubiéramos tenido 100 acciones de Tesla, hubiera sido que en ese punto hubiéramos comprado una Protective Put y la hubiéramos vendido en este otro punto. Es decir, que la hubiéramos comprado justo cuando iba a empezar la caída y venderla para cerrar la posición, la put, cuando iba a empezar la recuperación. Por una parte, habríamos amortiguado las pérdidas de las acciones durante la caída con todo el beneficio conseguido con la put y además hubiéramos aprovechado después íntegramente el beneficio de la recuperación en el precio de las acciones. Pero obviamente, acertar justo en los momentos en los que va a empezar la caída y cuando va a comenzar la recuperación, esto es imposible. ¿Qué pasaría si después de dudarlo mucho, esperando a ver si el precio de la acción se recuperaba en esta caída, hemos aguantado, en vez de comprar la put, la Protective Put aquí, la hubiésemos comprado justo aquí, justo cuando iba a empezar la recuperación y la vendemos aquí? Pues que lejos de servirnos para reducir las pérdidas de las acciones, el balance final será peor, ya que la Protective Put habrá supuesto una pérdida. También sería mala suerte que justamente abriésemos la put en el punto más bajo y la cerráramos en el más alto. Lo normal sería que pasara algo así, que abriésemos aquí después de haberse iniciado la caída y que finalmente la acabásemos cerrando aquí, con lo cual habría que ver ese balance cómo quedaría definitivamente. Por tanto, podemos resumir diciendo que la Protective Put es una herramienta muy poderosa para mitigar nuestras pérdidas en las acciones en mercados bajistas. Pero, sin embargo, hay determinadas circunstancias en las que el balance económico de aplicar una Protective Put puede ser peor que no haberlo hecho. Entonces,
¿Merece la pena o no aplicar una Protective Put? Para contestar a esta pregunta, creo que nos tenemos que hacer una reflexión conceptual, casi filosófica, que al menos a mí me ha ayudado mucho. Al principio de operar con opciones, yo consideraba la Protective Put como una herramienta para batir al mercado. Es decir, yo esperaba que el aplicar la Protective Put siempre fuera mejor que no hacerlo. Sin embargo, esto resultaba muy frustrante porque a veces resultaba que era peor aplicar la Protective Put que no. Hasta que entendí que debía de considerar la Protective Put como una especie de seguro contra incendios. Nadie se cuestiona a final de año que haya perdido dinero por haber pagado un seguro contra incendios y que no se le haya incendiado la casa. Al revés, estará encantado de que no haya tenido un incendio. Pues las Protective Put hay que verlas un poco de esa misma forma. A veces pueden suponernos un pequeño coste, pero el día que hubiera un incendio en el mercado nos darían una gran alegría. Por tanto, se deben de ponderar en cada caso concreto las circunstancias, los pros y los contras de aplicar en ese momento una Protective Put. A modo de colofón, yo diría que habría que aplicar una Protective Put cuando el riesgo que pretendamos proteger sea lo suficientemente importante como para que nos merezca la pena asumir la posibilidad de perder toda la prima de la Protective Put. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Queda pendiente para un futuro vídeo la explicación de la cobertura con Protective Puts, no de unas acciones concretas, sino de una cartera completa. Por eso te recomiendo que si quieres estar informado cuando publiquemos ese tipo de contenidos, si no lo estás, te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Asimismo, si te ha gustado este vídeo en particular, te agradecería que lo apoyaras dándole un like y compartiéndolo con otras personas a las que creas que también le puede interesar. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.